Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Los creyentes de Éfeso, en los primeros 3 capítulos que ya hemos estudiado, casi que son transportados al tercer cielo. El apóstol comenzó diciéndoles que por estar unidos a Cristo, Dios Padre los había bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Y como si el apóstol Pablo tuviese una llave que abre el depósito de las riquezas eternas que tienen los creyentes, comienza a mostrar una a una las grandes riquezas que ha recibido por gracia todo aquel que ha creído en Cristo. Fueron elegidos para ser santos, predestinados para ser adoptados hijos de Dios, escogidos para la alabanza de la gloria de Dios, redimidos, rescatados en Jesucristo por su sangre, herederos de las riquezas espirituales, sellados con el Espíritu Santo como la garantía de su completa salvación, libres del pecado, del mundo, del diablo, salvos por gracia, reconciliados con Dios y con los hermanos, y muchas más riquezas que hemos visto en estos primeros 3 capítulos. Pero ahora el apóstol los aterriza. Luego de llevarlos a contemplar todas esas riquezas que tienen los creyentes en Cristo, los aterriza diciéndoles que en esta tierra deben corresponder a todas esas bendiciones que han recibido por gracia, buscando la unidad en la iglesia. Y el tema de nuestro texto es un llamado a buscar con diligencia la unidad de la iglesia a través de la expresión de virtudes cristianas y una conciencia convencida de que estamos unidos en el Dios Trino. Ese es el tema de nuestro texto. Un llamado a buscar con diligencia, con solicitud, la unidad de la iglesia, expresando las virtudes cristianas, conscientes, convencidos de que esa unidad la tenemos porque estamos en el Dios Trino. Por eso he titulado la enseñanza El desafío de vivir en unidad. Como decía el director del culto, es un desafío poder amar, poder estar unidos. El desafío de vivir en unidad. Y vemos en nuestros versículos que el apóstol Pablo lo primero que hace es un llamado a los creyentes, desafiar a esos creyentes a vivir en unidad. Eso lo vemos en el versículo 1. Luego les muestra cuáles son las virtudes que ellos deben reflejar para vivir en unidad. Y finalmente establece el fundamento en el cual se establece esa unidad, el Dios Trino. Y eso lo vemos en los versículos 4 al 5. Iniciemos con el llamado que hace el apóstol. Ese llamado apunta para que la iglesia viva en unidad. Versículo número 1. Allí nosotros vemos que el apóstol les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y es interesante que desde el capítulo 3 el apóstol viene mencionando que mientras él estaba escribiendo esta carta, estaba en prisión a causa
del Evangelio de Jesucristo. Eso lo vimos en el capítulo 3, versículo 1, cuando dijo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Luego en el versículo 13 dijo: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, es decir, su prisión, sus tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y en nuestro texto nuevamente lo repite: yo pues, preso en el Señor. Su intención al mencionar en repetidas ocasiones que estaba en prisión no era comunicar que la vida cristiana es una desgracia y generar compasión de los demás, sino todo lo contrario, decir que era preso, estaba preso en el Señor por causa de Jesucristo, era algo digno, que lo dignificaba, porque la prisión y los sufrimientos lo que hacían era certificar que él era un verdadero apóstol igual que los demás. En Gálatas capítulo 6 versículo 17 dijo: porque yo traigo en mi cuerpo, en los sufrimientos que pueden ver en mi cuerpo, las marcas del Señor Jesucristo. Así que ser prisionero por predicar el Evangelio de Jesucristo era una evidencia de su lealtad al soberano del universo, al Señor Jesucristo. Pues en el pasado Jesucristo dijo a sus discípulos: por mi causa los van a perseguir, aborrecer, serán odiados, discriminados, los van a insultar, a calumniar, los van a llevar a los concilios y serán azotados en las sinagogas, comparecerán ante reyes y gobernadores, serán testigos o mártires, pero en todo ello serán bienaventurados, porque el sufrimiento por el Evangelio, el sufrimiento por la causa de Cristo es el sello del verdadero discípulo. Así que Pablo, en calidad de apóstol enviado por Jesucristo con las credenciales del sufrimiento como apóstol, tenía la autoridad para exhortar a los creyentes de Éfeso y también a nosotros, que vivan de acuerdo al llamado que Dios ha obrado para su salvación. Eso continúa diciendo en la segunda parte del versículo 1: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí es supremamente importante no confundir este ruego con falta de autoridad, como es el caso de algunos padres que ruegan a sus hijos que por favor hagan lo que tienen que hacer, y en esencia el que manda en casa es el hijo. Ese no es el caso aquí. Más bien, este ruego no es otra cosa que un amoroso y tierno llamado o amonestación o advertencia para que vivan como es apropiado en una verdadera unidad. Lo que me parece más glorioso de este llamado es que ante esta sublime responsabilidad de vivir en consonancia, de acuerdo, correspondiendo a tantas bendiciones, el Espíritu Santo al mismo tiempo muestra el camino de esa nueva vida, el camino de cómo vivir, dejando por escrito esas virtudes que propenden para la unidad de la iglesia. Eso es lo segundo que vemos en nuestro texto, las virtudes que procuran la unidad. Versículo 2 y 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, para vivir, hermanos, como es digno del llamado que el Señor ha hecho al creyente. Este debe ser humilde para con Dios. ¿Por qué razón? Porque debe reconocer que no hizo nada para ser salvo, sino que Dios lo hizo todo. Así que hay que ser humilde. Pero además debe ser humilde para con los demás, porque la humildad es humillar la mente o humillar las emociones de esas pretensiones de superioridad. Ahora, es importante resaltar que esta palabra casi en todos los textos que se menciona del Nuevo Testamento apunta
hacia la unidad de la iglesia a través del servicio. Esta palabra humildad, en la mayoría de las partes del Nuevo Testamento, se utiliza para hablar de unidad a través del servicio. Voy a mencionar algunos ejemplos. El texto de Hechos 20, 18, 19 es uno de ellos. Vosotros sabéis cómo, está diciendo el apóstol Pablo, me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor. ¿Y qué es servirle al Señor? Servirle a su iglesia. Pablo, ¿cómo lo hiciste? Con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Otro ejemplo lo vemos en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Cómo es posible someterme a otro para servirle a otro? Apóstol Pedro, revestidos de humildad. La humildad entonces es reconocer que debo humillar mis pretensiones de superioridad para servir a otro, y ese servicio propende en la unidad o procura la unidad de la iglesia. Pero hay un pasaje que exhibe mucho mejor esa humildad que sirve a los demás y busca la unidad de la iglesia. Filipenses capítulo 2 versículo 3 al 8 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y para que los creyentes no tengan el pretexto de que no tienen un ejemplo, el apóstol continúa en el versículo 5 mostrando cuál es el modelo, cuál es el ejemplo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Fue humilde, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, mis amados hermanos, se humilló para servirnos de tal manera que ese servicio obtuviese la mayor unidad inquebrantable. Cristo y su iglesia unidos por siempre. ¿Notan cómo la humildad se efectúa a través del servicio y procura la unidad de la iglesia? Mis amados, cuando el creyente es humilde, naturalmente de su corazón brota la mansedumbre. Inmediatamente, es algo evidente. Gentileza, dulzura para con los demás. No es alguien débil de carácter, no. A veces confunden la mansedumbre con falta de carácter. No es eso. Es dulzura, gentileza, afabilidad con los demás. En 1 Corintios 4:2 el apóstol contrasta esta mansedumbre con la severidad y les dice: ¿qué queréis, corintios? ¿Qué queréis? ¿Iría vosotros con vara, con la autoridad para poner disciplina en la iglesia? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? Es lo contrario a la severidad. Es evidente que la mansedumbre también apunta hacia la unidad de la iglesia, y básicamente es la actitud del corazón que no busca defender sus derechos. ¿Escuchó eso, hermano? Es la actitud del corazón que no busca defender sus derechos, a menos que sea necesario por un bien mayor, pues el manso prefiere soportar el agravio sin despertar contiendas. Y como el apóstol sabía que mientras la iglesia llega a ser ese edificio perfecto que vive en perfecta unidad, los creyentes en esta tierra por el pecado remanente se ofenderán mutuamente. Entonces dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
Esta palabra soportándose es importante porque en su idioma original se compone de dos términos más, arriba y sostener. Y básicamente quiere decir mantenerse firme, aguantar o tolerar. Obviamente es una virtud necesaria para mantener la unidad de la iglesia, porque ¿cuál es el propósito de las ofensas en medio de la iglesia? División, separación, traer enemistades. Ese es el propósito de las ofensas en medio de la iglesia. Y soportar le ayuda al creyente a mantener esa unidad en alto. Que a pesar de las ofensas, él pueda mantener esa unidad en alto, ser firme en la unidad. Y miren que debe ser con paciencia. ¿Por qué razón? Porque la paciencia es la bendita virtud que salvaguarda la unidad, pues le permite al creyente no solo soportar una ofensa, o dos o tres, sino muchas ofensas. Pero sobre todo, la paciencia hace que el creyente pueda soportar sin queja. ¿Se dan cuenta la importancia de estas virtudes para la unidad? La paciencia hace que el creyente pueda soportar sin queja, con un espíritu sereno. Tremendo, hermanos. Por eso el apóstol dice que la manera de hacerlo es en amor, porque el amor es la mayor de las virtudes que ayuda a la unidad. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. El amor es la soldadura eficaz que garantiza la unidad inquebrantable en la iglesia. Por eso debe ser en amor. Ahora, aunque el Espíritu Santo soberanamente obra las virtudes que procuran la unidad de la iglesia, el creyente es responsable delante de Dios en poner todo su empeño, toda su fuerza para buscar esa unidad como si dependiera de sí mismo. Versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es evidente que el creyente no debe ser pasivo en buscar la unidad, sino que de manera intencional debe ser esforzado y constante en buscar la unidad de la iglesia. Pero además debe tener presente que no es una opción a considerar. La unidad de la iglesia no es algo secundario en la vida cristiana, es algo apremiante, hermanos, es algo urgente. ¿Por qué razón? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando un creyente cae en pecado, en tentación, el cuerpo de Cristo sufre y empieza a haber desunión. Porque nuestro pecado remanente se inclina para que seamos individualistas. Porque el mundo nos seduce con una falsa unidad, donde todos somos incluidos y todos podemos tener una falsa tolerancia, una falsa unidad que acepta cuanta depravada ideología se les ocurra. Debemos buscar la verdadera unidad que propone el Señor Jesucristo. Por eso el llamado es a perseverar, a preservar la unidad de la iglesia que ha obrado el Espíritu Santo cuando nos bautizó, nos sumergió en el cuerpo de Jesucristo, al unirnos a Él como el templo. La manera es a través del vínculo de la paz, continúa diciendo el apóstol. Y esa paz tiene que ver con la paz que nos ha reconciliado con Dios. Ya no somos más enemigos de Dios, pero también es la paz que me reconcilia con el prójimo.
Y por esa razón podemos estar unidos. Y mientras el amor es la soldadura de esa unidad, la paz se encarga de perpetuar la unidad. Debe ser en amor y debe ser en paz. Y luego de hacer un llamado que apunta hacia la unidad y mostrar las virtudes que procuran la unidad, el apóstol finaliza con el soporte, con el fundamento donde reposa la unidad de la iglesia. Y eso es lo tercero que nosotros vemos en nuestro texto. El fundamento que soporta o sostiene la unidad de la iglesia, versículos 4 y 5. En estos versículos vamos a ver que la unidad de la iglesia está garantizada por las verdades que aquí se describen. Aunque usted y yo somos responsables, la unidad está garantizada por las verdades que aquí se mencionan. Versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Mis amados, la iglesia está unida como un solo cuerpo. Ya el apóstol Pablo lo dijo en Efesios 2:16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en esa cruz las enemistades. Los creyentes que componen la iglesia de Jesucristo han sido llamados por Dios a través del Santo Espíritu, que es divino. Él es quien ha convocado a los creyentes para que sean partícipes de la gran esperanza de salvación, esa esperanza de vida eterna. Y esta esperanza al mismo tiempo es como un prisma que refleja más y más esperanza. Esta esperanza que nos da el Espíritu Santo también nos recuerda, hermanos, que vamos a ser glorificados, que vamos a perseverar hasta el final, que un día vamos a reflejar perfectamente estas virtudes y entonces viviremos en la perfecta unidad de la iglesia. Vamos a estar sin pecado, hermanos, y la esperanza mayor es que le veremos a Él. Le veremos a Él, hermanos. Esa es la gran esperanza que tenemos. Esa es la gran esperanza que nos sostiene en este mundo. Y el apóstol continúa anunciando más verdades que sostienen la unidad de la iglesia. Versículo 5: un Señor, una fe, un bautismo. La iglesia está unida porque tiene un único Señor. La iglesia no tiene muchos señores, solo tiene un único Señor: Jesucristo, el soberano que la ha redimido, la ha comprado con su sangre. Él es el Señor de la iglesia. Y cuando Él fue a la cruz, mató en su cuerpo las enemistades que habían en la iglesia o que habían en medio de los hombres. Y cuando llegan a Él, esas enemistades se desvanecen, porque Él las canceló en esa cruz para que la iglesia sea una. Además, el Señor de la iglesia, Jesucristo, estableció que sus discípulos guardaran todas las cosas, todas las verdades que Él había enseñado, que Él había proclamado. Es decir, que la iglesia tiene una fe o un conjunto de doctrinas esenciales que nos unifican. Hay un cuerpo de doctrinas que nos unifican y nos hace ser uno. Y además este Señor ordenó que se practique el único y verdadero bautismo, que se diferencia de los demás que se practicaban en este tiempo, donde las personas que creen en Jesucristo son sumergidas bajo las aguas para simbolizar que han muerto a su antigua manera de vivir. Pero cuando salen de las aguas, representan y simboliza que han nacido a una nueva vida de completa rendición a ese único Señor. Lo último que menciona el apóstol como soporte para la unidad de la iglesia está en el versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis amados, la iglesia está unida
porque cree en el único y verdadero Dios, que subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, el Padre es soberano sobre todas las cosas, por lo tanto, se cumple su propósito de que seamos unidos. Él es soberano, su propósito se va a cumplir. El Padre es por todos o actúa en todos, inclinando el corazón del creyente para que sea unido. Y el Padre está en todos a través de su Espíritu, garantizando que vamos a estar unidos. Amados, por donde lo miremos, debemos estar unidos y vamos a estar unidos. Por donde usted lo mire. Es importante aplicar este pasaje a nuestras vidas. Y debemos ser sensibles, amados hermanos. Por la providencia del Señor, hoy estoy predicando aquí. Eso no estaba programado en el cronograma de los pastores, pero en la mente del Señor sí estaba programado. Y el Señor hoy nos está haciendo un llamado para ponernos en paz con aquellos que han afrentado nuestra comunión. O si somos nosotros los culpables, hoy el Señor nos llama al arrepentimiento, a pedir perdón a Dios, pero también a aquel hermano o hermana que hemos agraviado. Este es un llamado, hermanos. Y aquel que no lo obedece, sino que más bien abiertamente atenta contra este llamado, debe recordar que el Señor está por todos nosotros. Así que no atender este llamado es ir en contra de aquel que está por nosotros, es ir en contra de Dios. No seamos testarudos, obedezcamos al Señor. Una aplicación práctica es que el creyente que vive dignificando su llamado es aquel que refleja la humildad a través de ese servicio, y recordemos que ese servicio busca la unidad de la iglesia. Así que un buen medidor de humildad en nuestras vidas es el servicio a los demás, que trae unidad. No solamente servir por servir, es el servicio que trae unidad. Mis queridos hermanos, de 1 a 10, ¿qué tanto estás sirviendo a tus hermanos? No tienes que responder, medítalo. De 1 a 10, ¿qué tanto estás sirviendo a tus hermanos? Pero recuerda que el servicio no es lo único. De 1 a 10, el fruto de ese servicio es la unidad. ¿Tu servicio procura la unidad de los hermanos? Si es así, bien. Has mostrado la humildad que procura la unidad del cuerpo de Cristo. Pero si ves que tu servicio no procura la unidad, es más, no sirves a tus hermanos, este es un llamado a que comiences a servir. Sirve al cuerpo de Cristo. Y si estás sirviendo pero no está procurando la unidad, ¿qué estás buscando? ¿El reconocimiento? ¿Buscas rencillas, causar división? No, hermanos, debemos procurar la unidad en el cuerpo de Cristo. Otro buen medidor de estas virtudes para medir la mansedumbre es soportar las ofensas o no defenderse a menos que sea necesario. Mis hermanos, de 1 a 10, ¿qué tanto soportas las ofensas? De 1 a 10, ¿qué tanto te defiendes? ¿Qué tanto te justificas? Esto te muestra si en tu corazón hay mansedumbre. Ahora, ¿cómo medir la tolerancia, la paciencia y el amor? Podemos traer un ejemplo práctico. De 1 a 10, ¿puedes perdonar al que te ha ofendido y seguir saludándolo cariñosamente y hacerle el bien al que te ha agraviado? ¿Puedes perdonar y saludar al hermano que te ha ofendido?
Mis amados hermanos, este es un texto que nos llama definitivamente a estar unidos, a perdonar, a soportar, a tolerar. Ahora, este texto también es importante para sostenernos como iglesia bíblica, como una iglesia que tiene una sola fe, un solo cuerpo doctrinal, y mantenernos así. Este texto, sin duda, hermanos, deja sin fundamento al ecumenismo religioso de nuestros días, el cual pretende ser una megaestructura donde todas las religiones y creencias puedan estar unidas. Eso es imposible, porque la oración de nuestro Señor Jesucristo es que sean unidos por tu verdad. Como iglesia nos une una fe, un cuerpo doctrinal. Por otro lado están los separatistas, que de ninguna manera cooperan con otras iglesias, a menos que sean una estampa, una copia exacta de ellos. Estos también son destructivos, también son dañinos y ponen cargas pesadas a los hombres, y lo único que hacen es causar un abismo divisorio entre el cuerpo de Cristo, y Él ya mató las enemistades en su cuerpo. Que el Señor nos guarde de lo uno o de lo otro, que nos mantenga firmes en su verdad. Una última aplicación para la iglesia que les va a estimular a buscar esa unidad. Amados, ¿qué es más fuerte? Aquello que intenta separarnos, es decir, el diablo, el mundo, nuestro pecado remanente, o aquel que nos une. ¿Qué es más fuerte? ¿Aquello que intenta separarnos o aquel que nos une y en quien estamos unidos? La respuesta es obvia. Es más fuerte el Dios Trino. En Él estamos unidos. Podemos buscar esa unidad. Estamos en Él, hermanos. Podemos buscar esa unidad, podemos perseverar en esa unidad. Y finalmente, aquellos que no están unidos a Cristo, debo decirles que usted, mi querido amigo y amiga, está unido al mundo, a la seducción del mundo, está unido al diablo espiritualmente. Usted obedece a las inclinaciones que el diablo le propone porque a usted le apetecen esas inclinaciones. Usted está unido constantemente a una vida de pecado. Esta unidad es una unidad de perdición, pero hoy puedes estar unido a Cristo. Amigo que escuchas el Evangelio de Jesucristo, hoy puedes ser llamado hermano, hijo de Dios Padre por la adopción, morada del Espíritu Santo. Arrepiéntete de tus pecados. Ven en arrepentimiento y fe y únete al Señor Jesucristo. Estarás unido a nosotros como hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios Trino, gracias por tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones y danos el poder vivir en unidad como iglesia. Danos una vida que te dignifique, que te glorifique, oh Señor, a través de la correcta unidad. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Danos el valor para perdonar y danos el valor para pedir perdón y danos amor para mantenernos unidos y paz para perpetuar esa unidad. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.